Objetos en caída libre. En caída libre se omite la resistencia del aire. Esto quiere decir que estamos trabajando en condiciones de vacío. En condiciones de vacío, todos los objetos caen con la misma aceleración hacia abajo, sea cual fuere su tamaño o peso. Es decir, en condiciones de vacío, tanto la hoja de papel como la botella de vidrio, por ejemplo, caerían con la misma aceleración hacia abajo. Por eso dice acá, sea cual fuere su tamaño o peso. Esa es la primera condición para considerar un movimiento como caída libre. Además, hay dos condiciones adicionales, bajo las cuales la aceleración es constante. Esas dos condiciones adicionales son que la distancia de caída sea pequeña en comparación con el radio terrestre y que se ignoren los efectos de la rotación de la Tierra. Entonces, el modelo idealizado que surge de tales supuestos se denomina caída libre. Tres condiciones entonces definen la caída libre. 1. Se omite la resistencia del aire. 2. La distancia de caída es pequeña en comparación con el radio de la Tierra. Y 3. Se ignora la rotación de la Tierra. Se usa coloquialmente el término caída, pero también están incluidos los movimientos ascendentes. A veces se cree que la caída libre es solamente el objeto que se suelta desde el reposo y comienza a caer. En realidad el movimiento ascendente también está incluido dentro del término caída libre. Y no necesariamente tiene que soltarse desde el reposo. Puede soltarse desde el reposo o puede ser lanzado con una velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo. Pero una vez que se liberan, los objetos ya están en caída libre. El término libre lo que quiere decir es que solamente está bajo la influencia de la gravedad. Las ecuaciones del movimiento, como es aceleración constante, son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las cuales son estas cuatro, donde las letras D, V sub 0, V, A, desplazamiento, velocidad inicial, velocidad final, aceleración, son cantidades vectoriales. Es decir, hay que especificar el signo. La aceleración constante de un objeto en caída libre se llama aceleración de la gravedad. El módulo de la aceleración de la gravedad se denota con la letra G. Es decir, la letra G es el módulo de la aceleración de la gravedad. La letra G es el módulo de una cantidad vectorial. Por lo tanto, siempre es positiva. Entonces, la letra A es la cantidad vectorial que tiene un signo. Y la letra G es el módulo de esa cantidad vectorial, que es siempre, la letra G es siempre positiva. Entonces, podemos decir que A puede ser más G o A puede ser menos G, dependiendo de cómo se oriente el eje Y positivo. Si el eje Y positivo se orienta hacia abajo, entonces la aceleración de la gravedad que es hacia abajo será positiva. En ese caso se reemplaza A igual más G. En el caso de que el eje Y positivo se oriente hacia arriba, la aceleración de la gravedad, que es hacia abajo, sería negativa. En ese caso sería A igual menos G. En este caso, tenemos una partícula que se lanza hacia arriba con velocidad inicial v sub 0. Conforme va ascendiendo, la rapidez va disminuyendo. La rapidez, recordemos el módulo del vector velocidad. Entonces la rapidez va disminuyendo hasta que la rapidez se hace 0. Y luego desciende. Entonces cuando la rapidez se hace 0, se dice que la partícula ha alcanzado la altura máxima. El desplazamiento se mide desde la posición inicial hasta la posición que se analiza. En este caso hay una posición que es genérica,
que es esta, y luego que va a ser reemplazada para el caso particular en el que se da la altura máxima, en el que la rapidez es nula. Entonces vamos trabajando primero de forma genérica. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, v es igual a v sub 0 más a por t. Entonces, como el eje y positivo es hacia arriba, estamos en el caso de que a es igual a menos g. Entonces se reemplaza a igual a menos g, quedando la ecuación v es igual a v sub 0 menos gt. Eso es, digamos, una fórmula genérica a la cual le vamos a introducir la condición particular de altura máxima. Entonces, para hallar el tiempo de altura máxima, hay que hacer que la rapidez sea cero. Entonces acá la velocidad final la hacemos nula. La hacemos nula y quedaría 0 es igual a v0 menos gt. Y despejamos tiempo. Quedaría que t es igual velocidad inicial v sub 0 sobre g. Es el tiempo que tarda la partícula lanzada hacia arriba con velocidad inicial v sub 0 en alcanzar la altura máxima. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. V sub 0 sobre g. Y luego la altura máxima se obtiene reemplazando ese tiempo en la fórmula del desplazamiento. Entonces sería velocidad inicial v sub 0, velocidad final 0. Estamos en condiciones de altura máxima. Tiempo, el tiempo de altura máxima, v sub 0 sobre g. Y en esas condiciones el desplazamiento es igual a la altura máxima. Entonces la altura máxima de ese caso, de una partícula lanzada hacia arriba con velocidad inicial v sub 0 es v sub 0 cuadrado sobre 2g. A veces tenemos que se nos da la altura máxima y queremos hallar la velocidad inicial. En ese caso hay que despejar acá. Sería v sub 0 al cuadrado es igual 2g por altura máxima. Quedando que v sub 0 es igual a la raíz cuadrada del producto 2g por altura máxima. Ese es el valor de la velocidad inicial dada la altura máxima. Ahora vamos a analizar el mismo caso anterior, pero analizando en simultáneo el movimiento ascendente y el movimiento descendente. Estamos en el mismo caso anterior. Es el objeto lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad inicial v sub 0. Entonces alcanza su altura máxima. Mientras va subiendo, mientras va ascendiendo, la rapidez va disminuyendo hasta alcanzar la altura máxima donde la rapidez es nula y luego desciende. La partícula asciende hasta que la rapidez se vuelve nula y luego desciende por la misma línea. En realidad la línea por la que sube es la misma línea por la que baja, pero por claridad en el dibujo se hace de forma de una U invertida. Se han enumerado los instantes. El instante 0 es el instante inicial, acá está la posición inicial, y la velocidad inicial v sub 0. El instante 1 es un instante genérico en el tramo de subida, en el tramo ascendente. Luego el instante 2 es el instante donde la rapidez es nula, el instante en el que se alcanzó la altura máxima. En el instante 3 la partícula pasa por el mismo punto que en el instante 1, solo que en el instante 3 está descendiendo. Y en el instante 4 la partícula pasa por el mismo punto que en el instante inicial, 0, solo que en el instante 4 está descendiendo.
El desplazamiento se mide desde la posición inicial hasta el instante que se está analizando. En este caso, aquí se ha graficado el desplazamiento para los instantes 1 y 3. El desplazamiento en el instante 0 y en el instante 4 es 0. Porque en el instante 0 y en el instante 4 están en la posición inicial. Entonces, el desplazamiento es 0. Entonces, en el instante 0 y en el instante 4 el desplazamiento es nulo. Tenemos aquí la fórmula del desplazamiento y factorizamos t, quedando de esta manera la fórmula del desplazamiento. Vamos a hacer que el desplazamiento sea 0. Entonces, haciendo que el desplazamiento sea 0, surge una ecuación que admite dos soluciones. La primera solución para desplazamiento 0 es que t sea 0. Y la segunda solución para desplazamiento 0 es que este factor sea 0. Este factor b sub 0 menos 1 medio de gt igual a 0. Y de ahí resulta que t es igual a 2v sub 0 sobre g. Quiere decir que para desplazamiento 0 hay dos soluciones, t igual 0 y t igual 2v sub 0 sobre g. La primera solución, t igual 0, corresponde al instante inicial 0. La segunda solución, t igual 2v sub 0 sobre g, corresponde al instante 4. Entonces quiere decir que en el instante 4 el tiempo es 2v sub 0 sobre g. Es decir, el tiempo que tarda en subir y en bajar todo junto. Es 2v sub 0 sobre g. Pero habíamos hallado anteriormente que el tiempo de subida es v sub 0 sobre g. Quiere decir que el tiempo de bajada también es v sub 0 sobre g. Y todo junto, subida y bajada, 2v sub 0 sobre g. Quiere decir que tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Se concluye que el tiempo que emplea un objeto para subir desde un punto a la altura máxima es igual al que emplea para bajar de esta al mismo punto. En conclusión, tiempo de subida igual tiempo de bajada. Vamos a analizar el instante 1 y 3. En el instante 1 y 3 el desplazamiento es d. Es un desplazamiento positivo. Entonces, en esta fórmula, b cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado más 2ad. Reemplazamos nuevamente que a es igual a menos g. Porque, como habíamos dicho, en este caso estamos poniendo el eje y positivo hacia arriba. Entonces me queda una ecuación, b cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado menos 2gd. Esa ecuación admite dos soluciones. Más raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado menos 2gd. Y la otra solución es menos raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado menos 2gd. Quiere decir que para un mismo desplazamiento hay dos velocidades. La solución positiva corresponde al instante 1, quiere decir la velocidad positiva. Y la solución negativa corresponde al instante 3, durante el descenso. Tienen el mismo módulo, la velocidad 1 y la velocidad 3, solamente que con signos contrarios. La velocidad 1 y la velocidad 3 tienen el mismo módulo, pero con signos contrarios. Acá la velocidad es positiva, estamos considerando que el eje y positivo es hacia arriba, y la velocidad en 3 es negativa. Se concluye que la rapidez es la misma en el mismo punto.
al subir y al bajar. La rapidez es la misma, pero la velocidad tiene signo contrario. Lo mismo se puede extrapolar para la velocidad en 4 y la velocidad en 0. La velocidad en 4 y la velocidad en 0 tienen la misma rapidez, pero signo contrario. Muchas gracias.